Tiempo de Cuaresma. Tiempo de vivir un encuentro con el Señor, con Monseñor Felipe Arizmendi y Monseñor Enrique Díaz. Vivamos la alegría del Evangelio para prepararnos a celebrar la muerte y resurrección del Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Qué gusto volver a estar con ustedes. Con varias personas tuve la oportunidad de conversar después de anoche y me comentaban cómo esta exhortación del Papa, la alegría del Evangelio, toca temas tan cercanos, tan nuestros, tan de todos los días, que es muy fácil irla siguiendo. Por eso nuestras pláticas en esta noche continuarán así, con algunos números de esta exhortación. Ojalá que algunos de ustedes ya la tengan entre sus manos. Si alguien quiere pedirla, que se la enviemos por correo, simplemente a los medios que nos comunicamos aquí en la radio, envíenos su correo y nosotros después se la enviamos para que la puedan tener y puedan así participar. Muy buenas noches, Padre Miguel, qué bueno que estés aquí con nosotros. Muy buenas noches, don Enrique, buenas noches a nuestro auditorio, pues una charla más de estas pláticas cuaresmales, siguiendo los números de la alegría del Evangelio, y ahí de pasadita invitarlos a que pueden tener este documento de una manera fácil. Hace el día lunes alguien pedía que si no les mandaban este documento. Es muy fácil, ahí en el Google se puede poner ahí la alegría del Evangelio y de inmediato les pueden dar este documento en PDF que se puede copiar ahí en su pantalla, en su escritorio, También nosotros podemos enviárselas por estos sistemas de Word que es más común que ustedes puedan tenerlo. Que esta noche podamos nosotros disfrutar y vivir esta noche de reflexión, de cuestionamientos que nos hace el Papa. Iniciemos con nuestra oración. Pues vamos a tomar la misma oración que tiene el documento en la parte final, que es dirigida a la Santísima Virgen María. Esta oración que verdaderamente encarna la intención de la Iglesia de seguir evangelizando, pero con el espíritu alegre del Evangelio. Virgen María, Madre María, tú que te has dejado mover por el Espíritu, tú que le diste ese sí al Espíritu del Señor y acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, tú, la llena de presencia de Cristo, tú que te estremeciste de gozo, tú que estuviste plantada ante la cruz, consíguenos ahora un nuevo ardor de los resucitados, para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga, el don del Evangelio. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, Esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. María, Madre, te encomendamos de modo especial a quienes hoy nos van siguiendo, a quienes hoy están con nosotros. Te encomendamos también a todos aquellos que han pedido alguna oración por sus enfermos. Les decía que ahora, en estos días, no era tanto como preguntas y como estar pidiendo oración, sino que era ponernos a reflexionar en estos números, en esta reflexión que nos va haciendo el Papa. El padre Román Fortuny nos está siguiendo un poquito a distancia. Ya saben las dificultades que a veces tienen estos medios de comunicación, pero desde Querétaro parece que quiere hacernos un saludo.
Pues sí, buenas tardes, o ya van casi noches, desde Querétaro, donde he venido a una tarea de ayuda a una misión que está en la montaña, y mañana empezamos a trabajar con esta gente y mire por dónde, con esos medios modernos, el mundo se ha vuelto chiquito. Nos da un poco a entender cómo debe ser Dios, que cabemos todos. El mundo entero, tan grande como es, todos cabemos en su corazón. Hoy mismo desde el avión miraba la multitud, las infinitas casas de la Ciudad de México, y estaba pensando, ¿cómo hace Dios para amar a tanta gente a la vez? Y es que todos estamos sumergidos en su amor. Qué pena que no seamos conscientes. Por esto, Señor, yo te pido y intento que estos hermanos que escuchan ahora piensen un poquito y digan, el mundo sería muy diferente si todos captáramos la presencia amorosa de Dios en toda la realidad del mundo. Gracias, Padre Román. Bueno, después de ayer haber presentado algunos de los desafíos, de las dificultades que nos presenta nuestro mundo, y que quizás quedábamos un poco con la idea de dificultades y problemas, hoy queremos tomar algunos números que nos van hablando de este esfuerzo grande de ir haciendo y viviendo el Evangelio. Retomo el número 24 para que lo escuchemos con atención y después lo comentamos. El número 24 que lo vamos a ir leyendo, escuchando con mucha atención. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primerear. Dice el Papa, sepan disculpar este neologismo, esta palabra nueva, que alguien va a decir no se dice así, pero es primerear, el que es primero. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor, y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos, para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a primerear. Esta es la primera palabra del Papa, ser el primero que va al encuentro. Como consecuencia, la Iglesia debe involucrarse. No es nada más hablar, sino involucrarse. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a sus discípulos, seréis felices si hacéis esto. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación, si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja. Estas escuchan su voz. Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Fiel al don de Dios, también sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta
y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean infructuosos e inacabados. El discípulo sabe dar vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Cristo. Pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por último, la comunidad evangelizadora, gozosa siempre, sabe festejar. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. Estas 4 palabras que el Papa nos dice, primeriar, es decir, tomar la iniciativa. ¿Cuántas veces estamos pasivos? Segundo, involucrarse. No es nada más mirar de lejos. Tercero, acompañar. Cuarto, dar frutos. Y quinto, festejar. No sé, Padre Miguel, ¿te suscita alguna idea este número 24 del Papa que a mí me parece tan importante? Así es, Monseñor. Ciertamente esta invitación a la cual nos tenemos que involucrar, pues por una convicción, a mí me llama mucho la atención cómo las personas cuando son tocadas por el Evangelio, definitivamente lo siguen o lo seguimos, tenemos una ansia de celebrar lo que creemos y esta celebración nos tiene que impulsar a hacerlo realidad. Esta es la magia de la evangelización, que con esta palabra ciertamente nueva, primeriar, pues es tomar la iniciativa. Miren, hasta en lo más sencillo, cuanto más cuando hay ese sabor a nueva vida, pues en lo más sencillo, si está aquello desarregladito y yo tengo capacidad de arreglarlo, pues vamos a primeriar, vamos a ser los primeros en que estemos ahí. Cuando se trata de saborear la palabra de Dios y hacer que otro la saboree, vamos a ser los primeros en saborearla y invitar a otro al buen sabor del Evangelio. Cuando se trata de celebrar, pues vamos a ser los primeros en celebrar y tener una actitud celebrante y invitar a otros a celebrar la palabra. No sé, Padre Román, si nos has alcanzado a seguir o no nos alcanzas a seguir. Escucho perfectamente. Yo cuando escuché lo que estaba proclamando, veía que era como un guión, como un itinerario a seguir. Y pensaba que es bonito y que está muy claro. Pero, ¿cuál es el secreto para que esto no sea como un remedio, como un método? A ver, parece que no se está escuchando. Permíteme tantito, Padre Román. A ver, ahora sí, porque las primeras palabras no te escuchamos. Si puedes retomar lo que nos decías. Ahora sí. Yo decía que cuando escuché los enunciados como del proceso para primerear, etcétera, que daba como pasos para anunciar de una manera nueva el Evangelio. Esto se puede entender como método y qué bueno, porque realmente llama la atención que lo proponga así este documento. Pero mi reacción interior es la siguiente: si la persona solo atiende al método, poca cosa puede llegar al corazón de la gente. Si en cambio, desde su corazón, desde su interior, desde su vivencia, la transmite y la comparte con los demás, esto sí que realmente es el camino para que esto no se quede en palabras. Muchas gracias, Padre Román. Creo que el Papa lo que propone es no quedarnos pasivos. Cuando tú has sentido el amor de Dios, no puedes quedarte pasivo. Cuando tú has vivido y has recibido el anuncio, no puedes quedarte pasivo. Y así, continuamos con algunos de los números. Retomamos el 111, que
como desenvolviendo un poco esto que ya ha dicho él, podemos ahora irlo retomando, ir viendo, ir escuchando lo que él nos dice. El 111 trata de la tarea de la Iglesia. La evangelización es tarea de la Iglesia, pero este sujeto de la evangelización no es solo una institución orgánica o jerárquica, es ante todo un pueblo, y un pueblo que peregrina hacia Dios, un pueblo peregrino y evangelizador. Esto trasciende toda necesaria expresión institucional, o sea, no solamente es una institución, esto es un pueblo el que está involucrado en esta iniciativa gratuita de Dios de llevar una alegría a toda la humanidad. Dice el Papa que nos detengamos en este pensamiento, es decir, todo el pueblo es el que tiene que ir dando. Y en el 112 dice así: la salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones, por más humanas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos a Él. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La Iglesia ciertamente es enviada por Jesucristo como sacramento, como signo de salvación. Ella también, a través de sus acciones, colabora. Pero el Papa dice, que retoma las palabras del Papa Benedicto XVI, y que dice: es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios, y solo si entramos en esta iniciativa divina, solo si imploramos esta iniciativa divina, podremos ser con Él y en Él evangelizadores. Es decir, el principio es la primera gracia nos la da Dios. Un faro que alumbra permanentemente nuestras reflexiones. Esto con frecuencia lo dices tú, Román Fortuny, cuando decimos es que le pedimos a Dios que podamos hacer eso, y dices tú, si Dios siempre me ama, si Él ha tomado la iniciativa, si yo no estoy fuera del amor de Dios. Creo que es algo que con frecuencia tú nos lo dices. Pues sí, es que no puedo decir otra cosa, que es lo que es, porque cuando examinas tus debilidades, tus incoherencias, tus cansancios, tus olvidos, etcétera, etcétera, y a pesar de todo eso, porque son limitaciones que nos acompañan, tú te sientes y te sabes amado por Dios, las cosas se viven de otra manera. Y no sientes la sensación de fracaso, sino de una debilidad que viene, que no crea, diríamos, malignidad para nadie, porque está impregnada del amor de Dios. Gracias, Padre Román. Nos vamos a un corte musical que nos ayuda a ir sintiendo esta misma urgencia de ir a la misión. Este canto de alma misionera que tanto nos solicitan y que a tantos les gusta. Lo escuchamos con atención y seguimos pensando cómo el Señor nos llama y está con nosotros. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por saber de ti.
mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración. Iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por saber de ti. Por no saber de ti. Pues me portaré mejor. Estamos en estos momentos retomando aquí con nosotros, nomás con el padre Román también, que está desde lejos y no nos alcanza a ver cuando entramos al aire, pero retomamos con ustedes este día la reflexión cuaresmal con mucha emoción porque nos están siguiendo ustedes. ¿Qué significa para ti que Dios te ame y cómo lo vas a transmitir a los demás? Continuamos con el número 113, que el padre Miguel nos hace un resumencito, nos dice algunas palabras de ese 113. Esta evangelización la hace un pueblo y es un pueblo para todos. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos. La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios. La primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios. Podemos también ser como Él, evangelizadores. El número 113 también nos dice algo muy importante, que es para todos esta salvación, que no solamente para unos, sino para todos. Este fue un gran problema cuando Pablo empezó a llevar el mensaje, porque decía que no hay judío ni griego, y qué difícil se le hizo a Pablo sostener esto. Dice, todos son uno en Cristo Jesús. Y el Papa dice ahora, me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes, el Señor también te llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y con gran amor. Otra palabrita que me llama la atención del 113, dice, Dios ha elegido, ha convocado como pueblo a todos, no como seres aislados. Nadie se salva solo.
Nadie se salva solo. Esta es una de las grandes verdades. Todos tenemos ese ¿qué diría yo? Ese prurito de ser los mejores, esa idea de ser los únicos, esa idea de ser los especiales. Si vamos a cualquier parte se siente el ombligo del mundo. Y la salvación a veces así también se siente y hacemos a un lado a los demás. 114, Monseñor. Esta gratuidad, este amor de Dios, tiene que ser el fermento en medio de la humanidad. Fermento sobre todo de felicidad, de una manera de hacer la vida que verdaderamente consiga felicidad, no solamente satisfactores, sino felicidad. Y dice, la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita de Dios. Ahí, en la Iglesia, todo mundo tiene que sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir. ¿Qué te parece esto, hermano Román Fortuny? Lo que me parece es que una de las dificultades actuales en el mundo es que la Iglesia se reconoce o se entiende o se percibe como institución. Y a eso el mundo actual le tiene alergia, no lo acepta, no le molesta. Y por tanto no podemos presentar la Iglesia como institución y mucho menos como institución perfecta. En cambio, si los que pertenecemos a la Iglesia y nos sentimos miembros de ella misma, estamos muy llenos de este espíritu, muy conscientes que el protagonista de la Iglesia no es la institución, es el espíritu, es Jesús, es el reino de Dios y ella no tiene la exclusiva de este reino. Y cuando ella es expresión de ello, la gente no la rechaza. Es cuando se presenta como la mejor, como la perfecta, como institución. Ahora, y en el mundo donde yo vivo, gente que hace años que no ponía los pies ni quería saber nada de la Iglesia, con la palabra del Papa actual, del Papa Francisco, mucha gente dice, esto ya es otra cosa. Porque este hombre no nos habla aunque es el jefe de la institución, el responsable o la última autoridad, pero habla desde el corazón. Es precisamente lo que decía el Papa en estos números, que todos tenemos que ser fermento y que los lejanos también se sientan fermento. Incluso en el número siguiente, en el 115, dice que el pueblo de Dios encarna a todos los pueblos de la tierra y cada uno de ellos con su propia cultura, con su propia vida, con su forma de relacionarse con Dios, con su propia historia. Y esto se debe a que la persona humana, por su misma naturaleza, tiene necesidad de relacionarse y está siempre referida a la sociedad. El ser humano está siempre culturalmente situado. Naturaleza y cultura se hallan unidas estrechamente. Entonces, todavía en el 116 dice, bueno, el cristianismo ha recibido influencias de tantos lados, de tantas partes, pero no queramos tener el mismo rostro en todas partes. Un pueblo evangelizado, con un pueblo evangelizado, el Espíritu Santo embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la revelación, regalándole un nuevo rostro. En la inculturación, la Iglesia introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad, pero también dice que la Iglesia se embellece, se enriquece con todas las culturas. Y esto a mí se me hace muy rico, muy especial. Esto me llama la atención mucho, Monseñor, que dice el Papa que la cultura ciertamente la vamos a tener en cuenta, pero cuando la evangelización va a las culturas, tiene entonces diversas expresiones de vida cristiana.
asumir la cultura de cada lugar, es tener un rostro distinto. Entonces es una iglesia enriquecida, y aquí en esta diócesis de San Cristóbal es un abanico muy grande, muy rico, y la misma expresión de un tojolabal, de un tzotzil, un celtal, pudiera tener matices distintos, formas distintas, pero está celebrando lo mismo, celebrando el amor de Dios que nos quiere salvar a todos. Entonces, esto es Dios que se encarna en la cultura de quien lo recibe, de quien recibe su amor, Monseñor. Y todavía, iniciando el 117, lo dice: bien entendida la diversidad cultural, no amenaza la unidad de la Iglesia. Al contrario, la enriquece, porque el Espíritu Santo es la armonía, así como es el vínculo del amor entre el Padre y el Hijo, y Él es el que suscita muchos dones y al mismo tiempo construye la unidad. Algún día, platicando yo allá en Comalapa, me decían: Monseñor, es que aquí venimos de tantos y de tantos pueblos que es una dificultad, cada quien pensamos de diferente modo. Yo les decía: depende cómo se viva. Puede ser una dificultad porque cada quien piensa diferente, o puede ser una riqueza porque cada quien, a partir de recibir a Cristo, aporta lo suyo desde diferente ámbito. Tú, Padre Román, que tienes la experiencia de vivir en casa con muy diferentes culturas, sin que a veces se nombre a Cristo, yo creo que tienes más sensibilidad para entender esto, que Cristo no acaba, no amenaza la cultura, sino que Cristo viene a darnos fuerza, bien entendido el mensaje de Jesús. Cuando les escuchaba, y le escuchaba a usted, estaba pensando lo que usted dice ahora ya en voz alta. Que en mi casa, pues, tenemos personas que convivimos y nos sentamos cada día en la misma mesa con de diferentes culturas, rusos, de otros países de Europa, italianos, de marroquíes, de África, negros, blancos, etcétera, y por tanto culturas totalmente diferentes. Y en cambio, yo que ni sé, algunos puede que ni sepan que yo soy sacerdote, pero mis valores, los valores que rigen mi vida, yo no me los callo, yo los comparto. Todos los escuchan y a todos les atrae, les importa. Y no predicamos, simplemente compartimos. Pero todos los valores del reino, sea del que sea, nadie lo rechaza. Y cada cual siente que, de ningún modo siente que le estamos como cambiando o querer imponer algo, como decirle que su historia y su cultura no vale, sino todo lo contrario. Que toda su realidad, si se impregna de estos valores del reino, adquiere una dimensión que no tiene límites. Todavía hay una palabrita que me llama la atención en ese número 117, muy fuerte, del Papa. Dice: no haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Qué bien. Cuando nosotros hemos vivido, por ejemplo, en días pasados y teníamos que celebrar alguna misa, y había traducción en Chol, y había traducción en Tzotzil, y había traducción en Celtal, y otras partes se decían en español. ¡Qué riqueza cultural! Y cada quien va expresando el mensaje con diferente ropaje, como dice el Papa, pero como una vida de Cristo expresados con diferentes rostros. En otra partecita también que se me hace muy bonito, dice: ciertamente algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación del Evangelio, pero el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas, tiene un contenido transcultural. Por ello la evangelización de nuestra cultura o de las culturas no ha acogido solo una cultura. Es indispensable poner
una manera de evangelizar que no se encierra en una sola cultura, Monseñor. Dice todavía el 118, continuando esto mismo, no podemos pretender que los pueblos de todos los continentes, al expresar la fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia, porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y de la expresión de una cultura. Es indiscutible que una sola cultura no agote el misterio de la redención de Cristo. Y esto pues es una riqueza, sobre todo para nuestra iglesia. Cuando decimos iglesia autóctona, esto es lo que estamos diciendo. A algunas personas les suena como si fuéramos a decir a la iglesia autónoma. No, es dar el rostro de Cristo con el rostro de la propia cultura. ¿Tienes alguna palabra, Padre Román? No, aquí la diferencia que yo noto es que aquí sí se puede nombrar a Jesús, porque en la cultura de México y de Chiapas, la mayoría de gente, al menos los que nos relacionamos con ellos, tú hablas y dices el nombre de Jesús, y desde esta pluriculturalidad es excelente. En cambio, en el mundo que yo vivo, si nombras a Jesús, está tan desprestigiado la Iglesia, la institución, que identifican que al hablar de Jesús es como si fuera algo de la Iglesia. Y nuestra habilidad allá tiene que ser no nombrar a Jesús, pero sí expresar y decir en voz alta todo lo que Jesús propone o lo que Jesús es, sin decir su nombre. Muchas gracias. Nadie lo rechaza. Gracias, Padre Román. Gracias, Padre Román. Vamos a poner un canto que se llama Iglesia Autóctona, precisamente que vayamos comprendiendo que Jesús se encarna en cada uno de nosotros y que se hace vida en cada uno de nosotros. Cargados de esperanza.
los que con mayor frecuencia cantamos como diócesis. El Muchas canto ramas que se unen a un solo tronco, muchas ramas que están unidas. Quiero que estén unidos como un solo tronco. El canto que se llama Iglesia Autóctona. Entonces, sí, yo les escucho a ustedes, pero la radio no la escucho. bueno, te estamos escuchando y te está escuchando todo mundo al aire. Sí. Y continuamos aquí con nuestra reflexión. Cómo es importante, cómo seguimos adelante llevando a cada lugar, a cada diferente lugar y a cada diferente cultura esa alegría del Evangelio. Seguimos con los números 119 y siguientes, Padre Miguel. Yo le hacía el comentario y quisiera hacerlo al aire de que allá en Aparecida se gestó aquella frasecita de que somos discípulos y misioneros. Allá tenía una I. Y el Papa ahora dice todos somos discípulos misioneros en una sola emisión. Y dice precisamente el 119, en todos los bautizados actúa el Espíritu que impulsa a evangelizar. Cuando se cree, no se equivoca, aunque no se encuentren palabras para explicar la fe. El Espíritu te guía. Hay un instinto de la fe. Y entonces podemos discernir lo que realmente viene de Dios. Es una sabiduría que viene del Espíritu Santo que nos permite captar intuitivamente qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El 120 dice, en virtud del bautismo, Dios se ha convertido a cada uno de nosotros en un discípulo misionero. Nos hace agentes evangelizadores. Es un don verdadero el que Dios nos regala al hacernos discípulos, misioneros, agente evangelizador. Es un llamado que está dirigido a cada cristiano, a todos los cristianos. Todo cristiano es un misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Somos siempre, no solamente cuando vamos a misa, no solamente cuando hablamos de Dios, somos siempre discípulos misioneros. Esto verdaderamente llega muy bien con lo que nos comentaba Padre Román ahí en su casa en Barcelona. No dice a veces nada de la palabra de Dios, no menciona el Evangelio, no menciona a Jesús, pero sin embargo su vida es una vida de discípulo misionero. Y entonces podemos decir con nuestra vida hemos encontrado al Mesías. O como la samaritana, sale del diálogo con Jesús para ir a invitar a otros a que vengan a escucharlo porque ella ha encontrado al Mesías. Enseguida se puso a predicar. Este es el aliento que da el encuentro vivo con nuestro Señor Jesucristo y que nos hace discípulos misioneros. Llamados a crecer como evangelizadores, se tiene que procurar al mismo tiempo una mejor formación de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. Esto nos dice que tenemos que dejarnos evangelizar constantemente, no solamente con el escuchar el Evangelio, celebrarlo, sino vivirlo y hacer de esto algo constante, una constante en nuestra vida. Todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor, más allá de nuestras imperfecciones. Tu corazón sabe lo que no es vida sin la vida de Jesús. Nuestras imperfecciones no deben de ser una excusa, al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad y sí para seguir creciendo. No es lo que tenga yo de cualidad, sino precisamente
lo que tengo yo de elegido, lo que me hace ser discípulo misionero. Se me hace importante las palabras que vamos retomando del Papa. Y había una frase ahí muy fuerte que decía que todos somos protagonistas de esta evangelización. Y no necesariamente en el sentido, y lo dice el Papa, en el sentido de como conquistar a los demás, que es lo que a veces choca, como dice el Padre Román, sino en el sentido de que el vivir la palabra de Dios contagia. Si yo siento que Dios me ama, eso contagia. No que voy a conquistar a otros, no ese sentido, sino el sentido de que saber que Dios me ama y sentir que también le ama al otro, se lo tengo que manifestar de alguna o de otra forma. Y ser protagonistas nosotros, cada uno, dice el Papa, tomar ese protagonismo. Cuando pienso aquí en la diócesis, qué protagonismo tan fuerte tienen muchos catequistas. Recuerdo algún día contigo, Padre Miguel, que te decía que había una catequista allá en una comunidad lejísimos de Teopisca y que ella era la que llevaba todo el peso de la comunidad y era una muchachita de 18 años, 17 años y ella era la que movía toda la comunidad. Y con gran fervor, entusiasmo, alegría, pero con disciplina y jovencita, era muy jovencita. Y cómo pensamos tanto en esto que hay quien vive la palabra de Dios, se le nota, lo lleva, lo transmite a los demás. No sé si quieres decir alguna palabra, Padre Román. La palabra que puedo decir ahora es que en el mundo donde yo vivo, lo que no se acepta es que prediques. Si vas adoctrinando, no te quiere escuchar nadie. En cambio, si compartes lo que vives, lo que sientes, lo que percibes, lo que de verdad crees, no solo te escuchan, sino que se preguntan, ¿y por qué yo no? Sí, gracias, Padre Román. El Papa después nos insiste una forma de evangelizar y una forma de vivir el amor del Señor es descubrirlo en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios. Pues yo quisiera recordar, Monseñor, que gozosamente usted tuvo, gozosamente para nosotros la diócesis, una participación muy importante en el sínodo de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Y como que aquí hay un resumen muy bonito en los números 174 y 175 de esta exhortación apostólica. Sí, es parte de ese resumen y lo vamos a leer, pero pensémoslo cada uno de nosotros. Toda evangelización está fundada sobre la palabra de Dios, que debe ser escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Son fuente de evangelización. Hay que estar entonces atentamente a la escucha de la palabra. Si la Iglesia no se deja evangelizar, no va a poder evangelizar. Es necesario que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda persona. Habla el Papa, sobre todo en la Eucaristía, que alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico. Ya se ha superado, dice el Papa, la contraposición entre palabra y sacramento. La palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la recepción del sacramento, y en el sacramento esa palabra alcanza su máxima eficacia. Debemos, pues, entonces, acercarnos con familiaridad a la palabra de Dios. A mí me llama la atención con el Padre Román, a veces platicamos de cómo la palabra siempre parece la misma y es nueva. Y parece que ya la hemos oído una y otra vez y siempre tiene algo diferente que decirnos. Y esa palabra tenemos que acercarnos a ella. Nosotros no buscamos a tientas,
ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra así, como dice a veces en el Antiguo Testamento, porque Dios nos ha hablado. Ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Así que con fervor, con fe, acojamos esa palabra que puede darnos mucha fuerza, que puede ayudarnos, que puede dar vida a nuestras comunidades. A mí me entusiasma mucho las comunidades, cómo se reúnen a leer y a escuchar aquí la palabra de Dios, cada comunidad. Y aquí también hay muchos grupos, tanto de SEBS como de renovación, como grupos bíblicos. Pero nos falta mucho. Hay católicos o hay cristianos que no conocen nada la palabra de Dios. Yo quisiera regresarme a la primera frase del número 175. El estudio de la Sagrada Escritura es una puerta abierta para los creyentes, una puerta abierta para llegar a Dios, porque hay que incentivar que se estudie, que le tengamos cariño, que le tengamos pasión, que sepamos lo sabroso que es estudiar la palabra de Dios, y el Papa nos lo ofrece como que cuando estudiamos encontramos esa puerta abierta para llegarnos a la palabra de Dios, y por lo tanto pues la catequesis y la evangelización, todos esos esfuerzos por transmitir la fe nos hacen que tengamos familiaridad con la palabra de Dios, que sea algo familiar, algo cercano, algo nuestro. Para ti, Padre Román, ¿qué ha significado o qué significa actualmente la palabra de Dios? La palabra ya no motiva tanto por la palabra como tal, sino por lo que significa. Lo que nos alcanza el corazón, el mundo precisamente actual, por tantos medios que hay como una sobreabundancia de palabras, porque se dicen palabras por todas partes y desde muchas instancias, y lo que ya no se tolera es que sea palabra vacía, y la palabra de Dios tiene la fuerza, es lo que ella significa. Y lo que hemos de intentar transmitir no es lo que decimos, sino el por qué lo decimos y de dónde nace y cuál es la fuerza y el sentido de lo que estamos diciendo. Al poder hacer esta expresión interna, comunicación desde dentro, casi nadie te rechaza lo que estamos diciendo, porque no se fijan en lo que dices ni cómo lo dices, sino se fijan en el por qué lo dices y desde qué corazón lo dices. Hermanos, ¿verdad que está muy interesante esta exhortación del Papa y toca esos aspectos tan cercanos a cada uno de nosotros? Mi invitación es a que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros la leamos, y la leamos así con ese entusiasmo, con esas ganas. El Papa invita mucho a la lección divina, y que cada uno, por lo menos en estos días de Cuaresma, en estos días de Semana Santa, demos la oportunidad de tomar la Biblia, de leerla con mucha calma, de reflexionarla, y si podemos en grupo sería mucho mejor. Pues llegamos, Padre Miguel, al final de nuestro programa. Padre Román, ya estamos aquí. Dicen acá, Monseñor Enrique y acompañantes, muchas bendiciones por sus palabras, que Dios les permita continuar por mucho tiempo. Agradecemos a todos los que se comunican, a todos los que han estado en esta hora, a todos los que nos han estado escuchando, y ojalá que la palabra que estos días estamos transmitiendo pueda suscitar en nosotros una conversión, como el Papa dice, una nueva actitud frente al Evangelio, frente a Jesús, con una alegría grande. No quisiera dejar de lado la última frasecita de este número 175. Por ahí se escuchó un ruidito de Padre Román, pero bueno, no de este número 175, nuestro auditorio sí lo oyó, y mientras lo estoy buscando, es la última frasecita, dice: Dios nos ha hablado.
ya no es un desconocido. Y nos invita a que acojamos sublimemente el tesoro de la palabra revelada. Es un tesoro, Monseñor, que tenemos en la palabra. Pues con esto quisiéramos encomendarnos a Dios, agradecerle nos haya permitido estar con este auditorio de estas charlas cuaresmales, Monseñor. Hacemos nuestra oración, retomamos otra partecita de esa oración con la que el Papa termina esta exhortación. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Muy buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos. Buenas noches, Padre Miguel. Muy buenas noches a todos y hasta la próxima. Buenas noches, Padre Román. Muy buenas noches. Muy contento y doy muchas gracias a Dios de haber podido compartir con ustedes y con los hermanos esta tarde y desde tan lejos. Gracias, Padre Iván. Buenas noches a todos. Antorcha que debe alumbrar.
omnipresencia, con vosotros estoy. Con vosotros estoy. Con vosotros estoy. Tiempo de Cuaresma. Tiempo de vivir un encuentro con el Señor. Te invitamos a las pláticas cuaresmales con Monseñor Felipe Arizmendi y Monseñor Enrique Díaz, del 7 al 11 de abril, en punto de las 7 de la noche, por esta misma emisora. Vivamos la alegría del Evangelio para prepararnos a celebrar la muerte y resurrección del Señor. Te esperamos del 7 al 11 de abril, en punto de las 7 de la noche, por Radio Tepeyac. Por Radio Tepeyac.